ahora, mis hermanos, les decimos en esta noche, mis hermanos, qué grato que es estar juntos los hermanos en armonía. Allí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Gracias, Padre, gracias te damos, Señor, por esta bendición de estar con nuestros hermanos. Oh, bendito sea tu nombre. Dicen, es lindo estar juntos físicamente, pero qué lindo que es también poder sentirnos en espíritu en esta noche. Oh, gloria, gloria a Dios. Y en esta noche, mis hermanos, les quiero regalar una pequeña flor. Allí en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Dice la palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En esta noche me acuerdo cuando yo era chico, allí por 13, 14 años, yo desde los 10 años trabajé, ¿no es cierto?, en relación de dependencia como empleado de una firma que se llamaba Casa Giraudo de Lenusa, Regis y compañía, allí en Oliva, en la provincia de Córdoba. Era un almacén de lo que se conocían como ramos generales, donde usted podía comprar de todo. Era una especie de Walmart de aquel tiempo, ¿no es cierto? Lo único que no tenía verdulería ni carnicería, pero podía comprar desde 1 kilo de azúcar hasta un tractor. Y otra cosa que tenía esa firma es que hacían acopio de cereales. En esta noche, mis hermanos, acopio de cereales eran las firmas que se dedicaban a comprarle la producción a los colonos, a los campesinos. Y aquella zona en Oliva, en la provincia de Córdoba, era en aquellos tiempos una zona manicera por excelencia. Se cultivaba el maní, ¿no es cierto? Y una cosa que me llamaba la atención, con mi mente de chico, allí 10, 11 años, yo veía que todos los años, cuando empezaba el tiempo de la cosecha del maní, allí por el mes de marzo, en mi provincia, los colonos, los agricultores, traían una muestra de ese grano, esa cosecha nueva, ¿no es cierto? Y siempre traían y lo presentaban al dueño, al gerente allí del almacén ese de ramos generales, porque ellos compraban la producción, ¿no es cierto? Ahora, fíjense una cosa, aquella muestra del grano eran las primicias de esa cosecha que estaba en el campo y que iba a ser cosechada, iba a ser arrancada de las entrañas de la tierra, ¿no es cierto? Ahora, cuando traían esas primicias, era la garantía de que el comerciante le iba a extender el crédito que necesitaban los agricultores para levantar la cosecha. Y mis hermanos, esas eran las primicias. Y yo quiero que en esta noche veamos, Jesucristo ha resucitado. Es hecho primicia de aquellos que durmieron. Hay esperanza de resurrección. Cristo ha resucitado, mi hermano. La palabra de Dios es verdadera. Podemos confiar en todas sus promesas. Oh, gloria, gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Y ahora sí, mis hermanos, estando juntos de nuevo en familia alrededor de la palabra de Dios, podemos venir y hacer un repasito rápido acerca que el viernes pasado estuvimos viendo del capítulo 12, ¿no es cierto? Habíamos visto la persecución que vino a causa de Esteban y allí la iglesia tuvo que salir de Jerusalén, no era algo planificado, tuvieron que escapar por sus vidas, ¿no es cierto? Pero mientras iban escapando de la persecución, iban predicando el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor, que no se callaron. Podrían haber cerrado la boca para pasar desapercibidos, para que no supieran que eran cristianos y así evitar la persecución. Pero aquellos primeros hermanos nuestros fueron predicando el evangelio en todas partes donde llegaban. Y ahora, mis hermanos, después vimos el viernes pasado otra persecución que va a venir a través del rey
Herodes Agripa, ¿no es cierto? Y esto fue un hombre, un capricho de él, ¿no? Porque estaba haciendo su carrera política, veíamos un poco así, y entonces extendió la mano y para tomar, maltratar a algunos de los de la iglesia. Y acuérdense que mató a Jacobo, y como vio que esto había agradado a los judíos, él estaba trabajando a los judíos para ganárselos, para ir afirmando su trono allí en la Palestina, decíamos, vio que agradó esto a los judíos, entonces echó mano a Pedro. Grave error, ¿no es cierto? Dice, ahora lo agarro a Pedro y ahí se acabaron estos cristianos y ahora yo puedo levantar las encuestas, ¿no es cierto?, a mi favor. Y dice que era el tiempo de la Pascua cuando hace esto. Y él decidió mantenerlo a Pedro encerrado hasta después de la Pascua. Habíamos visto 3 razones por las cuales este hombre decidió mantenerlo encerrado hasta después de la Pascua. Y después lo iba a sacar para matarlo. Y esas 3 razones veíamos, en primer lugar era para evitar una revuelta popular, ¿no es cierto? Que la gente se le pudiera volver en contra. Después tenía otra cosa importante, fríamente calculada, podríamos decir, y es que él quería demostrarle a los judíos cuán celoso era en observar la Pascua. Acuérdense que la Pascua no se podía matar, que habría que estar en solemnidad, ¿no es cierto? Y entonces allí Herodes Agripa quería mostrar cuán celoso era en observar la Pascua judía. Y a lo último, acuérdense que ese tiempo era de mucha gente allí en Jerusalén y los focos, las cámaras de la televisión, vamos a decir así, estaban enfocados en el templo, en la ceremonia, ¿no es cierto?, religiosa, y él no tenía todas las cámaras hacia él. Él iba a esperar que pasara todo esto para que la atención pudiera ser enfocada en él. Él quería trabajar en eso. Pero acuérdense en una cosa. Si has estado dudando de que Dios quita reyes y pone reyes, esta noche te recuerdo una cosa. Herodes Agripa va a arengar al pueblo, va a dar un discurso. Ustedes se acuerdan que veíamos, y que el pueblo dijo, voz de dioses y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. ¿No es cierto? Y allí este Herodes Agripa, me imagino que no quisiera ni pensar el gesto que habrá hecho, pero dice que un ángel del Señor lo hirió y murió comido de gusanos. Fíjense si ahí no intervino Dios, quitó ese rey, ¿no es cierto? Ahora fíjense en una cosa, dice, lo lindo es que dice, y expiró comido de gusano, versículo 24 del capítulo 12, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y en esta noche te dejo esta palabra, mi hermano. La palabra del Señor tiene que ser el ancla de nuestra fe. Un ancla sirve para mantenernos firmes en un lugar para que las corrientes no nos lleven a la deriva, mis hermanos. Hay muchas corrientes que están viniendo, hay muchos vientos que están viniendo, pero mis hermanos tenemos que echar el ancla en la palabra de Dios. Estar anclados en la palabra de Dios. Y dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Estamos entrando en un tiempo de turbulencia, de oscuridad, de engaño, pero acuérdate una cosa, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y eso va a ser hasta que la iglesia del Señor sea llevada, ¿no es cierto?, sea arrebatada o sea trasladada. Gloria, gloria al nombre del Señor. Y en esta noche, ahora sí, entramos en el capítulo 13. Dice, y préstame atención, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Primera cosa, miren mis hermanos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Esa palabra entonces me habla de que el tiempo está corriendo. Y me habla de que en la iglesia que estaba en Antioquía. Note algo. No dice la iglesia de Antioquía.
Dice la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la iglesia es peregrina, mis hermanos. La iglesia no pertenece a un lugar. Bueno, sí, pertenece a un lugar, allá en los cielos, ¿no es cierto? Pero aquí en la tierra estamos de paso, somos peregrinos. Por eso es que dice la palabra del Señor, en la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Antioquía está en lo que hoy es Siria, ¿no es cierto? Y decíamos, era la tercera ciudad en importancia. La primera era Roma, la segunda Alejandría y la tercera era Antioquía de Siria. Antioquía de Siria por aquel tiempo tendría más o menos unos 200.000 habitantes y un gran porcentaje de esa población llegó a ser cristianos. Oh, gloria al nombre de Cristo. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Noten que ya el centro o el epicentro, digamos, de la iglesia ya se va a trasladar de Jerusalén, donde comenzó, y ahora va a sentar su base allí en Antioquía de Siria. Y hay una cosa importantísima, mi hermana. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque en Antioquía de Siria no solo va a ser el centro de divulgación, no solo va a ser el centro donde van a salir los viajes misioneros de Pablo, los 3 viajes misioneros de Pablo, ¿no es cierto? Pero sino que Antioquía va a ser la guardiana de las Escrituras. Tremendo, mi hermano. Va a ser la guardiana. Van a ser celosos guardianes. ¿Y de qué manera se puede guardar efectivamente las Sagradas Escrituras? Y dice que allí en la iglesia de Antioquía enseñaron la palabra todo un año. La mejor manera para que no te roben las Escrituras es atesorándola en tu corazón, mi hermano. Oh, gloria a Dios. Lo que vos comés nadie te lo puede quitar. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no es cierto? Gloria, gloria a Cristo. Y lo lindo que esta palabra cuando entra en nuestro corazón transforma nuestras vidas. Y dice, había en Antioquía profetas y maestros. Decíamos, la iglesia en Jerusalén, y hay algunos estudiosos que hacen comparaciones, cuál era mejor, si la iglesia de Jerusalén o la iglesia de Antioquía, y algunos se inclinan a pensar que la iglesia de Antioquía es el modelo que tiene que ser para la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque esta va a ser una iglesia misionera, una iglesia proyectándose no solo al mundo judío, sino a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Y yo te digo una cosa, no hay problema. Para mí la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía no son más que etapas en el crecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense, en Jerusalén dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. O sea, una iglesia para crecer tiene que permanecer en todo esto, ¿no es cierto? Pero claro, una iglesia tiene que crecer, ¿para qué? ¿Para seguir fortaleciendo hacia adentro? No. Una iglesia tiene que crecer para expandirse, mis hermanos, para alcanzar, para proyectarse, para salir en la gran comisión. Por eso prefiero, ¿no es cierto?, ver la iglesia en crecimiento. Y acá hay una palabra de Dios, mi hermano. Me acuerdo cuando Pablo le dice a Tito allí, como te rogué cuando te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y que nombrases ancianos. Mis hermanos, en esta noche siempre se dice, la iglesia no es perfecta, ¿no es cierto? Si estás buscando la iglesia perfecta, el día que la encuentres ya va a dejar de ser perfecta porque vas a estar vos, ¿no es cierto? Que no sos perfecto. Pero yo digo una cosa, la iglesia no es perfecta, pero hay una cualidad que sí debe tener, y es que sea una iglesia perfectible, una iglesia dispuesta a ser cambiada
para bien, por supuesto, en la obra del Espíritu Santo y que se acomoda a la palabra de Dios, no a los dictados del mundo. ¿No es cierto? Y dice, para que corrigieses lo deficiente. Nada de lo que empieza perfecto desde el comienzo. Y acá hay palabra de Dios, mi hermano. Si has estado buscando la perfección para meterte de lleno en las cosas del Señor, yo te digo, no esperes más. Métete ahora, mi hermano. Ahora es el tiempo. Así como me dijo don Zacarías Vázquez aquella noche de mayo, hace 44 años atrás, he aquí hoy el día aceptable, he aquí hoy el día de salvación. No recibas en vano la gracia de Dios. Gloria al nombre de Cristo, ¿no es cierto? Y decía, la iglesia allí en Antioquía está trabajando y dice que había ya pastores, profetas y maestros. Mire cómo se va armando la iglesia, ¿no es cierto? Qué tremendo. Y decía, antes que me olvide, Pablo le había dicho a Tito que corrigiese lo deficiente y que estableciese ancianos. Ahí está la verdadera iglesia. Ahí está una iglesia saludable, una iglesia perfectible, que no se cree que ya es perfecta, que no se cree que ya llegó, que ya no hay más nada que hacer. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que cambiar, mis hermanos. Y que nombres ancianos. Una iglesia saludable es una iglesia que forma obreros. No es una iglesia que se quedan siempre las mismas caras, es una iglesia que va multiplicando obreros para ir alcanzando las otras localidades que aún tienen que ser alcanzadas. Este mismo condado de Miami-Dade, para que me entiendan aquellos que miran en el cono sur, ¿no es cierto? El condado es como un departamento de nuestras provincias allá en el sur. Y fíjense una cosa, tiene más o menos como 3 millones, 4 millones de habitantes, de los cuales no sé si cristianos cuántos seremos 200.000, 300.000. Miren cuántos hay que alcanzar todavía acá en este bendito Miami-Dade. Y así saca cuentas en tu ciudad, en tu provincia, en tu país. Hay mucha obra que hacer todavía, mis hermanos. Por eso no te apures, el Señor viene pronto. Eso es cosa de Él, el tiempo es de Él. Lo nuestro es trabajar mientras esperamos la venida del Señor. Es darle a conocer. Es como decía Judas, tratando de arrebatarlos del infierno, ¿no es cierto? De las llamas del infierno. Y dice, esta iglesia se está formando y hay profetas y maestros. Y los empieza a nombrar. Bernabé, aquel que se llamaba José. Ahora noten, empieza este hermanito trayendo una ofrenda, sigue trabajando. ¿Se acuerdan cómo se juega por Saulo de Tarso? Cuando lo trae, cuando todos le tenían miedo, y él lo presenta. Ahora ya lo vemos, no dice la Biblia qué es lo que era, pero estaba entre los profetas y los maestros. Es un hombre con ministerio ya. Miren si había crecido. Pero claro, esta iglesia había tenido un año intensivo de Biblia. Gloria al nombre de Cristo. Por eso es importante el estudiar la palabra. No es para apantallar el ego de los maestros, es por el bien tuyo. Dios nos ha puesto como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos para la obra. Esto no es para mí, no es para el pastor, no es para el profeta, no es para el evangelista, es para ti, mi hermano, para que estés plenamente equipado para hacer la obra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y usted me va a decir, hermano, pero es que si yo crezco no voy a tener lugar en la iglesia. Bueno, acordate de Caleb. Caleb fue a Josué y le dijo, dame ese monte. ¿No es cierto? Y allí se lo dio, pero tuvo que limpiarlo y tuvo que trabajar. ¿No es cierto? Si te queda chico el lugar donde estás, habla con tu pastor, sale bien con la bendición del pastor y empieza a trabajar para el Señor, ¿no es cierto? Pero no te quedes ocasionando problemas. Y dice la palabra de Dios que estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Níger. Esa palabra Níger, mi hermano, se puede traducir negro y puede ser una palabra chocante, ¿no es cierto? Pero eso es lo que quiere decir Níger.
negro, ¿no es cierto? Eso da la pauta de que era una persona de color que posiblemente era del norte de África. Ahora estamos viendo una iglesia multicultural. Y más o menos como Miami, mi hermano, ¿no es cierto? Y ahora también como en Argentina, porque en Argentina la última vez que fui, vi un montón de haitianos, de dominicanos, de venezolanos, y ya Argentina ya no tiene el perfil europeo que tenía antes, ¿no es cierto? Pero bueno, porque es lo que Dios quiere en este tiempo. Y ahí está la iglesia, miren la variedad de gente que había. Bernabé, hijo de consolación. Simón, el que se llamaba Níger, el negro, ¿no es cierto? Lucio de Cirene, también Cirene es del norte de África. Manaén, preste atención, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Fíjense en los estratos sociales que había en la iglesia. No era una iglesia para una cierta clase. La iglesia es para todos, para ricos y para pobres, para clase media. Es para todo el mundo, no solo para una nacionalidad, ¿no es cierto? Es para todo el mundo. Y dice que Manaén, el que se había criado junto con Herodes, posiblemente haya sido hermano de leche, como le llaman en algunos lugares, que es aquel que había sido amamantado por la misma madre, ¿no es cierto? Pero note que se crió con Herodes el tetrarca. ¿Quién era este Herodes el tetrarca? No era Herodes Agripa. Herodes Agripa I. ¿Por qué? Porque Herodes Agripa I, si la Biblia usted lo lee con detenimiento en el capítulo 12, dice que era rey, el rey Herodes. Mientras que este Herodes dice que era el tetrarca. O sea, que no era Herodes Agripa. Entonces, ¿quién era este Herodes? Este Herodes era Herodes Antipas. Y se llama el tetrarca, porque era tetrarca, recibía el nombre de aquel que gobernaba sobre la cuarta parte de una región. De allí viene el nombre tetrarca. O sea que este gobernaba sobre el 25% de Israel. Herodes gobernaba por encima de... Herodes Agripa gobernaba por encima de todo. Herodes, el tetrarca, era Herodes Antipas, el que va a mandar a decapitar a Juan el Bautista, el que le robó la mujer a su medio hermano, Herodes Felipe, Herodías, ¿se acuerdan? Que esa va a ser la causa por la que lo va a mandar a decapitar a Juan el Bautista. Ahora, noten una cosa, se habían criado juntos. Miren qué mezcla que había, ¿no es cierto? El que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Gloria al nombre del Señor. Y preste atención, ministrando estos al Señor. Acá está el fundamento de una iglesia saludable. Cuando el liderazgo de la iglesia pasa tiempo en comunión los unos con los otros, en la presencia de Dios, pero no con el resto de la iglesia, sino con los obreros, los ministros de la iglesia. Qué importante que es ministrar al Señor. Esa palabra ministrar es la palabra leiturgeo, de allí viene liturgia. ¿No es cierto? Que es toda la actividad del servicio religioso llevado a cabo en un templo. Pero mis hermanos, acá quiere decir ministrar, servir al Señor, adorarle, ¿no es cierto? Celebrarlo, alabarle, estar como decía el salmista. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Qué tremendo, mi hermano. Ahí está. Hermano pastor, hermano profeta, evangelista, obrero del Señor. Es tiempo que nos empecemos a juntar para ministrar al Señor. Pero no para tener una reunión con toda la iglesia, sino con los trabajadores, los obreros, ¿no es cierto? Llámale líder, como quieras. Pero dice, estaban ministrando esto al Señor y ayunando. Estaban abocados completamente a eso. No estaban con un pie dentro de la iglesia y otro pie atendiendo otras cosas. Estaban ahí. Y dice, estaban ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios.
Qué tremendo. Queremos escuchar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, hable a las iglesias. Y empecemos los obreros, los líderes, los ministros, por juntarnos a empezar a ministrar al Señor. Y dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo dijo, habló, ¿no es cierto? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y acá hay algo tremendamente importante que vamos a ver, no habíamos visto antes, porque se acuerda antes el otro llamamiento o elección de los diáconos en el capítulo 6, donde los apóstoles pidieron que el pueblo presentara a los candidatos y ellos iban a orar por ellos y a nombrarlo, ¿no es cierto? Pero acá, mis hermanos, ellos están orando, ayunando, ministrando al Señor y ahí habla el Espíritu Santo. ¿Cómo habló el Espíritu Santo? Y es indudable que si había profetas, puede haber hablado a través de uno de ellos. Es muy posible, ¿no es cierto? Por eso, mi hermano, profecía no es solamente pararse y leer la Biblia. Un profeta es alguien por el cual habla el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Un mensaje determinado para una situación determinada, para un grupo de personas determinado. Ahí estaban reunidos, el Espíritu Santo usa a uno de los profetas y trae la palabra. Pero dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y acá hay algo importante, mis hermanos. Acá hay gente joven o gente que quizás no tan joven, pero que está dudando. Dios me llamó, Dios no me llamó. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Cómo puedo saber si Dios me llamó? Note una cosa. La iglesia no llama. El que llama es el Señor a través del Espíritu Santo. ¿No es cierto? El Señor es el que llama. La iglesia reconoce el llamamiento, pero la iglesia no llama a nadie. Y menos aún un hombre, por más que se llame pastor, por más que se llame apóstol, un hombre solo no puede llamar, no puede nombrar a nadie, mi hermano, si no hay un llamamiento de parte de Dios en esa persona, ¿no es cierto? Yo puedo haber ido a estudiar a un seminario, pero si el Señor no me llama, por más que diga yo conozco, tengo esto, tengo aquello, no, Señor, la obra la hace el Espíritu Santo. Y dice, para la obra a la que los he llamado. O sea, ¿cuál era la obra a la que los había llamado? Es indudable que ya ese llamamiento estaba en el corazón de... Ahora, note el orden. Bernabé y Pablo, ¿no es cierto? Y Saulo, perdón. Para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué me dice eso? Que sabían a qué los había llamado el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Es posible que en esa charla, y qué lindo que es que los obreros juntarse y exponer ideas, qué lindo que es, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿No es cierto? Abrir la Biblia y compartir, mira mi hermano, este texto dice así, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo veo yo? E ir unificando la fe. Porque lamentablemente en las congregaciones muchas veces hay distintas corrientes teológicas. Pero tenemos que buscar la unidad de la fe. Y allí estaban ellos, decía, es indudable que el resto de los hermanos sabía cuál era la carga que tenía Saulo y Bernabé, ¿no es cierto? Y acá es muy importante para discernir el llamamiento de parte de Dios. Primero, hay un fuego interior, hay una pasión, mi hermano, que te lleva a no querer otra cosa sino eso, suponiendo una carga por la iglesia. O en el caso mío por la enseñanza, ¿no es cierto? Donde uno quisiera, si ustedes hablan con mi señora y va a ver que yo había dicho vamos a comprar una biblioteca para tener los libros ordenados, para que no haya libros sobre la mesa del comedor. Y ¿saben qué? Está la biblioteca con un montón de libros, pero los libros siguen dando vuelta por todos lados, abiertos.
porque estoy siempre allí estudiando, leyendo, porque es algo que te apasiona, mi hermano. Es algo que lo llevas en la sangre. Tiene que ver con pasión, no con emoción. Pasión es un fuego interno que no se extingue, mientras que emoción es algo que puede ser circunstancial, que puede ser externo y que necesita motivación de otros. Mientras cuando hay pasión por algo es algo que arde dentro tuyo, ¿no es cierto? Y decía la otra cosa, Dios llama no a los capacitados, Dios al que llama lo capacita, ¿no es cierto? Y así podemos ver que hay una carga profunda, ¿no es cierto? Pero ahí vamos a ver cómo el Señor capacita. Al que Dios llama lo prepara, mi hermano. Por eso, si no tuviste oportunidad de hacer esto o aquello, mi hermano, espera en el Señor. El Señor prepara a los que llama. Él te abre puertas, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Por eso es muy importante también discernir el llamamiento a través de las puertas que Dios ha ido abriendo en nuestras vidas. Yo me acuerdo, yo nunca quería, hay una cosa, si tenés muchas ganas y le fuiste a hablar al pastor, quiero predicar porque esto y que lo otro, hay que dudar cuando uno tiene muchas ganas de hacer cosas, ¿no es cierto? Porque por lo general la gente con llamamiento en un principio se rehusaron a hacer lo que Dios los estaba llamando. No siempre vamos a estar dispuestos de entrada a esto, ¿no es cierto? Y allí yo me acuerdo cuando me dijeron, hermano Pereira, usted se tiene que dedicar a enseñar, me dijo el hermano profesor que estaba en aquel tiempo, y yo le digo, pero este hombre, pensé yo para mí, este hombre está loco, era Rubén Escobar se llamaba aquel hermano, era de la Iglesia de Dios, porque el seminario donde yo estudié era interdenominacional, había de todas las iglesias, de todas las denominaciones, ¿no es cierto? Y por eso bendigo a Dios por el seminario donde me gradué. Era abierto para todas las iglesias, ¿no es cierto? Y me dice el hermano Rubén Escobar, tiene que dedicarse a enseñar. Y yo pensé para mí, este hombre está loco. Digo, no sé cómo Dios me trajo de una oreja a estudiar. Ahora este quiere que yo vaya a enseñar. No, como dicen los mexicanos, no way. Y allí Dios te empieza a trabajar, te empieza a moldear y allí Dios te hace voluntarioso. El otro tema es, al que Dios llama capacita. Entonces hay que ver, hay condiciones, hay dones para tu llamamiento. Porque yo puedo decir, sí, Dios me ha llamado para ser un médico, pero no tengo ni el conocimiento, ni la práctica, ni la medicina, ¿no es cierto? Te ha capacitado Dios. ¿Ves que hay fruto en lo que ha ido haciendo? Esa es otra señal del llamamiento de Dios. ¿Qué dicen los hermanos? El testimonio de la iglesia, el reconocimiento de la iglesia es muy importante. Por eso tenemos que estar congregados en un cuerpo, ¿no es cierto? Local. Pues yo puedo decir, yo obedezco al apóstol fulano de tal que está en Europa, que está por allá, y no me llevo bien con los que están a mi lado, ¿no es cierto? El otro tema, fíjense. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya habíamos visto cuando los diáconos fueron nombrados, aquellos servidores de la mesa, no dice diáconos, sino servidores fueron nombrados, ¿no es cierto? Orando, les impusieron las manos y ya habíamos estudiado algo de la imposición de manos. Pero esta noche rapidito quiero que veamos, por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 4. Es importante, por eso es tan importante funcionar en un cuerpo que a la vez ese cuerpo está sujeto a autoridades, pero no solamente autoridades locales, sino presbiterios, hombres de experiencia, ¿no es cierto? Como en el caso de nuestra iglesia, cuando estábamos bajo la coyuntura, la cobertura de Elim de Nueva York, aquellos hermanos y aquellos que recuerdan, fue el tiempo que más crecimiento tuvieron nuestras congregaciones en el tiempo en que estábamos funcionando bajo la cobertura, ¿no es cierto? Porque siempre que hay cobertura espiritual va a haber crecimiento. Y allí está Pablo escribiéndole a Timoteo, capítulo 4, en el verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía,
con la imposición de las manos del presbiterio. La imposición de manos, mis hermanos, transmite autoridad. No es solamente que uno pone la mano, o como dijo el doctor J. Vernon McGee en los estudios a través de la Biblia. Él no creía en la imposición de mano y decía, lo único que una persona va a poder transmitirte si te impone la mano va a ser las bacterias y los microbios que pueda tener en su mano. Qué grave error, por más maestro que haya sido, ¿no es cierto? Qué grave error, porque acá Pablo le dice, por la imposición de la mano del presbiterio, había en qué cosa, un don en él, en Timoteo. Ahora vayamos a segunda de Timoteo también, porque Timoteo era un verdadero hijo espiritual de Pablo, ¿no es cierto? Y fíjense en lo que, escribiéndole la segunda carta en el capítulo 1, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Ve? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Yo creo, mis hermanos, en el poder de un padre creyente, de una madre creyente, de una abuela creyente, porque la fe se transmite. No es que yo voy a hacer salvo a mis hijos, ellos tienen que decidir un día, pero sí yo voy a transmitir la fe. Gloria a Dios. Dice que la abuela le había pasado la fe a la mamá y ahora sé que en ti también. Ahora note una cosa, pero no es solamente tener la fe, no es solamente creer, porque dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo estaba consciente que cuando oró por Timoteo, cuando le impuso las manos, algo le transmitió. Y ese algo es lo que él había recibido de parte del Señor Jesucristo. Esa era la autoridad apostólica. Esa es la autoridad apostólica. Gloria al nombre del Señor. Les impusieron las manos. Y acá hay una palabra de Dios, mi hermano. Cuando estudiamos las doctrinas fundamentales allí en Hebreos capítulo 6 de la doctrina cristiana, habla del arrepentimiento, de la fe, de los bautismos, pero también habla de la imposición de manos, ¿no es cierto? Una de las doctrinas claves de la iglesia cristiana y un poco descuidada, ¿no es cierto? Pero note una cosa, dice el Señor Jesucristo allá en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Quiero que lo veas de esta manera. Mis hermanos, ojo, que la imposición de manos, imponer manos no es para todo. Tiene que ser aquellos que creen, aquellos que ya tienen una vida que está encaminada en la fe, una vida que está creciendo en la fe. No es para cualquier amanecido, no es cierto, cualquier trasnochado. Es alguien que es un discípulo del Señor, porque esta palabra se lo dijo a los discípulos. Dice, mi hermano, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tenemos que tener fe, mi hermano, para orar, al orar por los enfermos, aquellos que no son hermanos, aquellos que vamos predicando el evangelio, hay un enfermo, entonces decimos, bueno, le hemos predicado, primero hay que predicar el evangelio y después decirle, mire, me permite que ore por usted, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios enseña que sobre los enfermos pondremos la mano y sanarán. Acá hay algo, mi hermano, tenemos que animarnos. ¿Saben por qué? Porque si hacemos en obediencia a la palabra de Dios, cuando yo ponga mi mano
en el nombre del Señor Jesucristo, le estoy dando la oportunidad al Señor para obrar en esa vida. Es la fe la que activa el poder de Dios en la persona. Mi hermano, ¿me entiende? Por eso es que dice, estas señales seguirán a los que creen. Yo creo, mi hermano, en la palabra de Dios y por tanto, cuando oro por los enfermos, de fuera de la iglesia, mis hermanos, porque dentro de la iglesia la palabra dice bien claro, hay algún enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, un jalín con aceite y la oración de fe sanará al enfermo, ¿no es cierto? Pero cuando predicamos el evangelio, imponer las manos sobre los enfermos, ¿no es cierto? Por eso anímate. Entonces dice, note una cosa, el llamamiento de Pablo, de Bernabé, perdón, y Saulo. Ellos entonces, ya iba a empezar el primer viaje misionero de Pablo. Qué lindo, antes ellos salieron, predicaban el evangelio porque iban huyendo, iban escapando, pero ahora están organizados, ya tienen la base allí de lanzamiento, vamos a decir que es Antioquía, y van a salir a llevar el mensaje, a propagar el mensaje en las distintas regiones, ¿no es cierto? Ahora no hicieron un concilio ni nada, salieron encomendados por la iglesia. Ahora noten una cosa, ellos enviaban obreros, eran de hijos de la casa, si se quiere, ¿no es cierto? No que a veces uno va y encuentra a uno por allá y ya lo nombra o misionero, qué sé yo. No, eran hijos de la casa. Pues es muy importante eso. Entonces dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Mis hermanos, yo soy un loco de los libros y uno de los juguetes que tengo, aquellos que me ven por Facebook, es los mapas de los viajes misioneros de Pablo. Yo te recomiendo, toda Biblia detrás tiene los mapas, ¿no es cierto? Y es raro que una Biblia no tenga los viajes misioneros de Pablo. Es muy interesante, no tenemos los medios como para tener un mapa grande. Yo intenté con el mapa que tengo, pero no se ve muy bien para aquellos que ven por Facebook. Pero ustedes van a poder ir siguiendo, salen de Antioquía, van a Seleucia y de allí van a la isla que está al frente de la isla de Chipre y llegan a Salamina, ¿no es cierto? Llegan a Salamina, atraviesan toda la isla y van a ir a Pafos y después van a llegar hasta Antioquía de Pisidia, que hoy es lo que es Turquía, ¿no es cierto? Por eso les digo, miren, lean este pasaje, ¿no es cierto?, el primer viaje de Pablo, que va desde el capítulo 13:1 hasta el capítulo 14, versículo 28. ¿Saben por qué les digo que es importante que lo lean? Mis hermanos, yo creo en la obra del Espíritu Santo. Yo creo, mis hermanos, pero también creo en una iglesia que estudia la palabra de Dios, mi hermano. Los libros no muerden. Fíjense en una cosa. ¿Por qué? Porque sin los medios que hay ahora, sin los aviones, sin los autos y todo esto que hay, ellos van a hacer un viaje de 1400 millas para llevar el evangelio y no iban a hospedarse en hoteles realmente hay que tener el fuego del Espíritu Santo, mi hermano. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios no es para que estés sentado en un banco de la iglesia. La gracia de Dios no es para que cuando alguien que está dirigiendo te diga, ahora nos paremos, levante sus manos, aplauda, que diga gloria a Dios. La gracia de Dios es para activarte en la obra del ministerio, mi hermano. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice. Y esta noche sé que Dios va a llamar a muchos al ministerio. Gloria al nombre de Cristo. Dice que salieron encomendados. Dice, enviados por el Espíritu Santo, no por un hombre. Cuando el hombre nombra, las cosas se caen. Pero cuando el Espíritu de Dios nombra, el Espíritu es el que sostiene, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Te podrán desertar algunos, pero la obra sigue adelante. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina,
anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ese era Juan Marco, el sobrino de Bernabé, ¿no es cierto? Ahora note una cosa, ellos salen, no tienen en claridad, no hay un libreto que seguir, ellos están buscando la guía del Señor, pero ellos salieron, ya repito, no tenían todo en claro, mi hermano, tenían un sentir que tenían que salir, mis hermanos. Y entonces dice, anunciando la palabra en la sinagoga. ¿Por qué iban a la sinagoga? Porque eran contreras, como dicen en mi provincia, por llevarle la contraria a los judíos, por quitarles clientes a los judíos. No, porque allí los judíos tenían una cualidad, y era que permitían entrar a cualquiera a la sinagoga. ¿No es cierto? Aparte de ellos, eran judíos. Bernabé y Saulo era un prosélito de allí, de Chipre. Aparte, note qué tremendo, Dios a los que llama. Bernabé era de Chipre y era un levita, o sea, de la tribu de Leví, ¿no es cierto? Ahora note una cosa, dice que descendieron y llegado a Salamina anunciaban, iban a la sinagoga porque allí estaba la gente estudiando la palabra de Dios. Había un ambiente para predicar la palabra, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver más adelante cómo le permiten, los invitan a que si tienen algo para compartir, que lo den. Es tremendo cómo se movían en las sinagogas. Y dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús. Noten que había profetas en la iglesia y el diablo ya tenía un falso profeta. Para aquellos que piensan que el ministerio del profeta ya pasó, y yo te puedo asegurar que la mejor garantía de que el ministerio profético no pasó es porque hay falsos profetas. El diablo nunca se encarga de falsificar algo que no existe, mi hermano. Si hay falsos apóstoles, porque hay apóstoles verdaderos, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que ahí se le levanta. Y hay una cosa, mi hermano, ya no va a ser la persecución, ahora va a ser la oposición demoníaca a través de un ser de carne y hueso. Un mago, falso profeta judío, note, era mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y Bar Jesús significa es hijo. Jesús es hijo de Jesús. Noten la mezcla que había en este personaje, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Ahora note que el diablo pone sus secuaces en lugares claves. A este individuo se lo había puesto cerca, y por eso hay que estar, cuando oremos por el presidente y por la vicepresidenta, ya sea de los Estados Unidos, ya sea de Argentina, ya sea del país que sea, oremos para que no se les arrimen falsos profetas. Mi hermano, hemos visto cuántos falsos profetas hubo últimamente que daban anuncios que al final fueron para confusión y vergüenza. Por eso oremos para que el Señor guarde a las autoridades de los falsos profetas. Recuerden, era mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Bar Jesús era el nombre hebreo, Elimas era el nombre griego. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Présteme atención, hay una lucha espiritual por el corazón de las autoridades. No nos unamos a aquellos que critican, a aquellos que atacan. Unámonos en oración para que el Señor, mediante la oración de su iglesia, haga un vallado alrededor de las autoridades para que no se acerquen falsos profetas
Yo me acuerdo, mis hermanos, aún el presidente Ronald Reagan, que fue uno de los mejores presidentes que tuvo este país, la esposa había llevado a una vidente, mi hermano. Fíjense en cómo Satanás se infiltra para meterse, para distorsionar, para tergiversar la obra, ¿no es cierto? Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y el jueves fue el Día Nacional de la Oración, y una propuesta de ley que la hizo el presidente Harry Truman, ¿no es cierto? Pero que en el 1952, que no se va a llegar a concretar sino hasta 1988, cuando era presidente Ronald Reagan. Fíjense en cómo Dios usó a hombres de dos partidos, porque Harry Truman era presidente demócrata, que elevó el proyecto de ley, pero mire la oposición que habrá habido, que como es que se llama, que recién la va a firmar el presidente Ronald Reagan, mi hermano. Pero fíjense una cosa, mis hermanos, por eso es que tenemos que estar orando independientemente de partido político, tenemos que orar por nuestras naciones, porque hay muchas fuerzas de tinieblas, de oscuridad, que quieren venir. Y dice que le resistía Elimas el mago, pues entonces Saulo, que también es Pablo, noten que ahí ya el nombre cambiado, ¿no es cierto? Que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El mundo necesita experimentar el poder de Dios, pero el poder de Dios va a ser a través de los que creen. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos, y buenas noches para todos. Amén.